Derechito al vicio, somos RS Cine en un nuevo podcast donde hablaremos un poco más sobre la historia del cómic, de la historieta argentina acá en el país. Pero esta vez tenemos un capítulo bastante turbio, un capítulo que ha estado dejando humo, cenizas y realmente ha desquebrajado lo que ha sido la movida de los eventos en las últimas décadas. Antes del nacimiento de la Comic Con Argentina, antes de la Argentina Comic Con, pasaban cosas, señores, y tenían nombre y apellido. Lablo Muñoz. Sí, según nuestro abogado tenemos que decirle Lablo, o tenemos que decir que es un sujeto ficticio. Pero sí, te vamos a contar igualmente su cronología y su historia alrededor de este mundo, del mundo de los cómics. Pero antes que nada tenemos que recordarle a la audiencia que esto es un podcast. Por lo tanto, no vas a encontrar ninguna imagen o grabación del Mandalorian mientras te estamos contando esto. No vas a encontrar videos de chicas deliciosas, chicos guapísimos, ni nada que llame la atención, ¿entendés? No, esto es un fucking podcast. No sabemos si vamos a tardar 10 minutos, 20, 30, pero lo que sí sabemos es que no te lo vamos a recortar en partes. No, señores, vamos a bancarnos todo este podcast de corrido. ¿Tomándonos qué? Tomándonos una Córdoba de naranja bien fría, una habitación a 35 grados centígrados. ¿Por qué? Porque así es RS Cine, así es RDC, siempre random, siempre yéndose derechito al vicio. Y si se la bancan, buenísimo. Y si no, te podés meter el dislike en lo que va del recóndito más oscuro de tu tía. No nos importa. Pero igualmente, si te quedaste acá, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a hablar un poquito de Muñoz. Vamos a hablar de la historia de Deux, antes que nada. O Deu, o Dea. No sé cómo se pronuncia en francés, fracaso. No sé cómo se pronuncia, pero igualmente. Vamos a hablar de su revista Deux. Pero, ¿quién era Muñoz? Muñoz era un gerente editorial que había trabajado anteriormente en una de las más grandes editoriales del país, la editorial Columba, la cual ya estuvimos hablando de ella durante nuestro anterior especial. Pero, ¿qué ocurrió? Durante ya al finales de los 90, tras haber trabajado con ellos, él adquiere los derechos de Marvel, nada más y nada menos, por parte de su sello propio Símbolo, con el cual traería las primeras historietas de los 90, de 1991-94, que resurgían de esos runs bien clásicos de Spider-Man, de X-Men, de los Vengadores. Él los traería, pero el problema sería que los traería en un formato bastante rústico, bastante hecho bolsa, con ediciones y con traducciones muy hecha pija. Es decir, vos si compras ahora mismo un issue de los 90, que no es ninguna de las reediciones que salieron en los últimos años, te vas a dar cuenta que tiene un papel diario, que tiene un papel revista solamente en las partes especiales, en las partes donde promocionan cosas, todo para abaratar costos, obviamente. Pero si comparabas un issue de Estados Unidos con un issue de acá, te dabas cuenta de que estaban utilizando material muy, pero muy de la baja calidad. O sea, muy de la baja calidad. No sé cómo describírtelo realmente. Pero ya para ese entonces el público que compraba los cómics norteamericanos se la bancaba. Decía, bueno, vamos a comprar la edición nacional. El problema surge cuando Muñoz en cierto momento se queda sin guita. Corta lo que es cualquiera de estos números de X-Men o de Spider-Man y deja de publicar sin previo aviso, sin nada. Entonces nos quedamos con colecciones a medias, colecciones hechas a pija. O sea, lo peor que le puede ocurrir a un coleccionista, a un comprador de cómics, es que lo cuelguen así. Entonces ya se había ganado el odio del fandom, por así decirlo. Pero bueno, ya con los últimos números directamente se los pasó a la editorial Columba, que pudo sacar un par de números más. No los completó, obviamente, pero ya se notaba que tenían una mejor calidad estos cómics. Pero más adelante, luego de haber cerrado Símbolo, abre Comics Press. Con Comics Press ya tendría otro tipo de imagen, su sello, con el cual distribuiría Hacha, que es una historia de 3 números, traería más cosas de autores argentinos, publicaría cosas como El Ojo Blindado, Virus, La Negra, o también una historieta escrita por él mismo, El Eternauta, Odio Cósmico, el cual ha recibido muchas críticas al ser una especie de secuela bastante mal recibida, por así decirlo.
Como ustedes sabrán, las secuelas son muy difíciles cuando las predecesoras son grandiosas. Pero el tema es que sí, ya tenía historias que se eran autoconclusivas, como para no repetir el error anterior. Ya había aprendido Muñoz de su fracaso con X-Men, con esos títulos que eran caros de producir acá. Pero sin embargo, él no se iba a rendir, señores, no, claro que no. Empezó a publicar Sandman, Preacher, Sin City, ese bastardo amarillo. Las más grandes cosas que salían de Dark Horse las estaba publicando él. Pero acá es donde nosotros, los soñadores, aquellos argentinos que leíamos por primera vez algo de Sandman, nos íbamos a la mierda. Nos llenábamos de frustración y odio porque lo cancelarían en 2 a 3 números. Ahí nomás. Ya te digo, había pasado mucho tiempo. Y para esa época Muñoz empezaría a encargarse de lo que se iban de programar, producir eventos de animes. Entre ellos estaba la Animate, con la que tendría invitados especiales, tendría dibujantes argentinos, tendría muestras de dibujantes locales, con stands de diferentes cosas, con diferentes variedades, tipo como si fueses a 11, todo lo que estaría en 11 lo encontrabas ahí. Tenías remeras de anime, tenías de cómics, de cosas retro, pero no se preocupen que Muñoz todavía estaría pensando en su editorial, en querer seguir publicando cómics. Y es así como en el 2004 nace su sello Deux Graphic Studio, con la cual también tomaría esta premisa de traer álbumes autoconclusivos, historias así que no necesitaran de continuaciones, entre los que salían títulos como Ana, Historias Tristes, Freaks, que es de Solano López, Tango en Florencia de Oswald, o Simón de Trillo y Rizzo. Ese tipo de historias así bien locales. Pero no todo puede salir bien, no todo puede salir bárbaro en la historia de Muñoz, en la historia del cómic y mucho menos en cualquier historia argentina. ¿Por qué? Porque para el 2009 él le daría vida, por así decirlo, al primer número de su revista antológica Deux, o también conocida como Deux, la historieta del mundo. ¿Por qué? Porque tomaría la misma premisa que tenían varias revistas antológicas del país que han proliferado durante las últimas décadas. Pero tendría títulos no solamente argentinos, sino que también de artistas del mundo. Es así como nos encontramos en una misma revista a la nueva versión del Cazador. Tenías historias del olvido de Saracino de Isuzi Robin, me parece que era el guionista. Por un puñado de sangre de Simon Beasley. Y o sea, te tiro así los nombres y si vos decís, ah, mierda, lo tengo que googlear. Cazador es uno de los grandes superhéroes de los 90 que nos encontrábamos acá en Argentina, que era una especie de parodia del Capitán América, pero mucho más guarro, mucho más duro, mucho más fibroso, por así decirlo, y más hijo de puta también, el cual tuvo una película hace muy poco, creo que se estrenó el año pasado, el anterior, que ha sido un golazo enorme, que el público lo adoró por completo. Cazador, realmente encontrarlo en esta nueva revista era como un tremendo golazo. Pero ¿qué pasaba con los otros títulos? Era como si yo te mandase ahora mismo a leerte Harry Potter de corrido. Vos podés leerte Harry Potter de corrido, pero no lo vas a disfrutar. Pero si, por ejemplo, tuviéramos que agarrar una novela tipo Cazadores de Sombras y decirte, no, solamente leete un capítulo por día, y vos decís, pero realmente voy a perder el interés. Y sí, eso ocurre con este tipo de historias, que hay historias que que la narrativa hace que vos lo leas continuamente como para que captes un poco la velocidad de la historia. Si vos lees algo medio colgado en el primer capítulo y el segundo sigue siendo colgado, entonces no lo vas a querer comprar el tercer capítulo porque ya decís, no, lo revendo. Bueno, entonces tenías esta mezcla de historias que no iban bien siendo recortadas. Pero Historias del Olvido, eso sí, Historias del Olvido de Luciano Saracino sí tenía esta cosa de que cada capítulo era una historia propia, hasta que al final te dabas cuenta de que todas las historias tenían algo que ver y tenías la conclusión que era bárbara. Así que Historias del Olvido creo que después se reeditó en el país todo completo, no sé si se puede conseguir ahora mismo, pero ese tipo de historias sí valen la pena, leérselas completas, no cortadas. Pero la ruina de la revista empezaría y terminaría con el 6º número. ¿Por qué?
Porque simplemente se puede decir que no salió, se puede decir que no existió, se puede decir que en la última revista de Deux vino con todas las páginas mal compaginadas, errores de edición, 3 páginas colgadas que faltaban. Es decir, el que compró esa revista no se le devolvió la plata, el que compró esa revista no continuó la serie, y el que compró esa revista se quedó en la nada porque no salió un número después. Directamente dijeron: no, yo corto acá, la gran Muñoz, corto acá y no edito nada más y no le aviso a nadie un carajo. Pero no se preocupen, porque hay más de Muñoz para ustedes. Sí, claro que sí, esto es Argentina. Esto es Argentina, la tierra de las oportunidades, la tierra de los que nunca se rinden. Si entienden es lo que acabo de decir al final, sabrán que la historia de Muñoz continúa. ¿Por qué? Porque con los eventos de anime, las animates, que estaban hechas en galpones enormes, alejados de la sociedad, claro que sí. Bueno, hoy en día tenemos eventos que están mucho más alejados de la sociedad. Eso no es el problema. El problema es que ya había tenido varias quejas desde el 2008, desde su edición del 2008, porque faltaban invitados. Llamaban invitados que después no vendrían, llamaban invitados que después no pagarían, y las entradas eran mucho más caras. Hacían colas enormes de 3 cuadras para entrar al evento. Ojo, hoy en día también siguen habiendo colas y eso es una forreada enorme. Pero la cosa es que esto había durado así durante años. Y entonces el público se hartó. El público llegó a un punto en el que dice: no, la Animate 2014, donde no hay artistas, no avisan que se van, y encima nos cagamos de calor mientras vemos los mismos puestos que vemos en cualquiera de los otros eventos de anime, porque sí, señores, eran los mismos, obviamente. O sea, imagínense la idea en Argentina, en cualquier lugar del mundo, la idea de que en un fin de semana se reúnan un montón de gente y los puestos que por ahí no venden tanto en todo el año, venden un montón ahí. Si saben que van a entrar 5.000 personas con 10.000 pesos cada uno en mano, ¿entendés? Venden un montón. Entonces eso funciona, pero ¿qué pasa cuando amontonás un montón de gente, no le das ni siquiera aire acondicionado o ventilador y haces que los invitados sean de medio pelo? O llamás a los amigos de la TV, que eso es lo peor. Llamar a los amigos de la TV, que son los actores o actrices que no tienen nada que ver con el medio, que no hacen más que sacarse una foto e irse. Eso no suma, señores, resta plata, resta dinero que podés utilizar para mejorar el evento. Pero no me hagan caso, soy solamente un fanboy, un repollo que ha ido a eventos durante mucho tiempo. ¿Para qué me van a hacer caso si soy solamente el público? En fin, la cosa se puso muy jodida en el 2014, que sería la última animate de Muñoz, porque se había ido todo el evento al carajo. Pero decidimos acá de nuevo, esto es Argentina, ¿Muñoz se va a rendir? Claro que no. Muñoz regresaría en el 2016 con un crossover de eventos. No era un evento solamente de anime, no era un evento solamente de cómics, era un evento que mezclaba un montón de cosas. Era la MonsterCon 2016 en la rural, en el centro de la ciudad, en el predio más grande y más cuidado que tiene esta fucking ciudad. Pero ¿qué ocurre, señores? Ocurre que volvió a cometer el mismo error de antes, o peor, se puede decir. Había mezclado conceptos. Por ejemplo, tenías un área que era para tatuajes, un área que era para artistas locales, otra área que era para animes, otras que eran para cine, para cosas así, para cosas televisivas, para cosas bien llamativas. Pero esta mezcla de conceptos haría que trajera toda clase de invitados. Es decir, invitados de todos los palos, invitados de todas las áreas posibles, y no les pagó a ninguno. Es decir, se puede decir que les pagó a varios, pero no la mayoría. ¿Por qué? Porque desde el primer día de este evento, que estaría en el 2016 del 14 al 17 de octubre, y le decimos esto porque estuvimos presentes ahí, hicimos nuestra primer nota sobre eventos en la página de Geeky, la hicimos ahí. O sea, podés googlearla y lo vas a encontrar. Estuvimos ahí y te digo, no, directamente Muñoz tuvo que encarar a cada uno de sus invitados, a cada uno de los representantes de los invitados, porque encima estaba Jane Blader, que era la actriz de la serie B de Invasión, o B Invasión. Bueno, los locales, los stands locales, que habían comiqueros así de la ciudad muy conocidos, hicieron lo que pudieron, pero no les dieron ni las condiciones que tenían. Algunos se tenían que pelear por el stand en el que estaban porque ni siquiera estaban armados, ¿entendés?
y no se les quería devolver la plata al principio porque, según Muñoz, la boletería de La Rural se había quedado con la plata y no le iba a pagar hasta finalizar el evento. Pero acá es donde hacemos un parate y decimos: flaco, vos vas a producir un cómic, un anime. Esto ya lo dijimos en el primer especial sobre cómo no hacer una editorial, donde pusimos de ejemplo la historia del ARP. Vos cuando vas a hacer una producción, cuando vas a hacer una empresa, tenés que tener el capital para poder bancarte el primer año fiscal o el evento que vayas a hacer. No puedes directamente decir: yo con lo que gane voy a pagar las cosas. No, con lo que ganas podés apostar para seguir invirtiendo, seguir imprimiendo, pero no puedes depender de eso durante el primer año o durante el primer día del evento. Y esto ocurrió. La gente, encima hubieron problemas de sonido, hubieron tardanzas entre el tema de los invitados y la gente. Era insostenible. Y habían pagado un montón en publicidad. Habían llenado la ciudad de afiches de la MonsterCon de 2016. Habían invitado a los periodistas de C5N, de varios canales así tipo locales, para que lo transmitieran para todo el país como el mejor evento. Y te digo, se represtaron los periodistas, claro que sí. Y ahí es donde yo te puedo decir que no, yo ni en pedo me presté, no como periodista, no como entrevistador, no como cliente o público, como una persona. No fui tan forra de decirles a los demás: miren que este evento está buenísimo, cuando no lo era. El evento se murió al segundo día, porque encima no le dejaban a los dueños de los stands sacar sus cosas, no le dejaban irse siquiera. Entonces ya el tercer día tomaron la decisión de que iban a abrir lo que eran los molinetes, las puertas iban a estar totalmente gratuitas y después se le iba a devolver a los que pagaron las entradas para los 3 días el dinero de lo que habían pagado. Supuestamente se les pagó a todos ellos, eso sí, está bien que lo hayan hecho, pero ibas al tercer día y era triste. Era triste porque era... ustedes vieron lo grande que son el predio de La Rural, que tiene 3 áreas enormes. Bueno, el área principal estaba completamente vacía. Tenías el puesto de comida ahí en la esquina que, bueno, no pertenece en sí al evento, sino que es algo que está fijo en el local, que abre cuando hay eventos. Tenías un Lamborghini ahí en el fondo que estaba bastante copado. Tenías algunas estatuas de superhéroes. No me acuerdo si era un Spider-Man o un Batman enorme que estaba buenísimo. Pero sin invitados, sin gente, sin público. Y los stands que quedaban estaban guardando lo que tenían. Los copados de Electra Comics, por ejemplo, se habían quedado ahí hasta el último día. Tenías a otros más también, no me acuerdo quiénes más nos habíamos cruzado, que bueno, que trataban de vender lo que podían ya que estaban, pero el ambiente era triste, el ambiente era vacío, era una porquería. ¿Por qué salió música triste en este momento? Esperen que ya lo cambie. Entonces ya la era de los eventos de Muñoz finalizaba con 2 desastres seguidos: el Animato 2014 y la MonsterCon 2016. Y acá es donde decimos: ¿la historia de Muñoz termina ahí? ¿La historia de Muñoz ese es su final? ¿Se va a rendir del mundo de los cómics? No, señores, claro que no. Ya que con su editorial Deux todavía seguiría sacando nuevas licencias, compraría licencias muy grosas tipo Volver al Futuro. Me parece que había publicado algo de Volver al Futuro, había publicado, no sé si algo de las Tortugas Ninjas o ese lo tenía Ibrea. No, Ibrea tenía las Tortugas Ninjas. Y acá está el tema: había intentado publicar mangas en el país. Y también tenía la licencia al principio de la serie Saga. Pero Saga al final se lo terminaría dando a la editorial Utopía, la cual Utopía lo sacó bastante bien. Pero ¿qué ocurre con los mangas que tomó Muñoz? Bueno, había traído Astro Boy el primer número. Y sí, señores, lo volvió a colgar. La colgó en el ángulo. Llegó hasta la estratosfera, llegó hasta Marte. Se fue al carajo esa patada galáctica, por así decirlo. Sí, señores, volvió a colgarnos y se ganó el odio no solamente de los que seguían, de los fanáticos de los cómics, se ganó el odio de los fanáticos del manga. Así que hasta el día de hoy, si querés entrevistarlo a Muñoz, si querés hablar sobre sus futuros proyectos, porque él nunca se va a rendir, él no va a desaparecer, él es en sí mismo la representación de la Argentina que no se quiere ir.
Así que sí, señores, es parte nuestro, es parte de nuestra historia y no es algo que tengamos que olvidar. Somos RS Cine y nos vamos siempre derechito al vicio. Esperamos que les haya gustado este podcast. Otra vez nos fuimos al carajo con el tiempo, pero como le decimos siempre, pónganse unos mates, prepará el agua para el mate. No sé, llama a tu vieja y deja esto de fondo. Escuchanos, dejanos un super like y esperanos en un próximo video donde seguiremos hablando un poquito más sobre los cómics o sobre cualquier cosa random.